Bueno, bendiciones para todos y todas los que nos ven y nos oyen desde cualquier parte del globo terráqueo. Pues estamos acá en Villa Blanca, ¿sí? En la parroquia Guajiro del municipio Buchibacoa, creo que es así, ¿verdad? Perteneciente, o la capital pues de este municipio es Dabajuro y otras parroquias que tiene también este hermoso municipio del estado Falcón. Hoy vamos a tocar un tema sobre la cena para los santos. Estamos acá en la congregación recién establecida, recién organizada, Centro de Avivamiento Mi Refugio, en este sector, en esta zona. Vamos entonces al libro de Mateo, capítulo 26, verso 17. Vamos a hablar un poco acerca de la cena. Sin embargo, primeramente, pues tenemos que ver o hablar un poquitico sobre lo que es la Pascua. Algo que para efectos del mundo se está celebrando en esta semana, pero legalito no es esta semana. La Pascua se celebra legalmente a partir del 14 de abril. Jesús fue asesinado el 14 de abril y resucitó el 17. ¿Cuántos días hay ahí? 14 por la tarde, 15 sepultado, 16 sepultado y el 17 resucitó. 3 días, ¿verdad? Según la tradición, a él lo asesinan un viernes, pero ya el domingo en la mañana está resucitado. Entonces, ¿cómo cuadramos ahí los 3 días? Eso no encaja, ¿verdad? Eso es otro tema que vamos a ver aquí y le voy a demostrar por las escrituras que sí, estuvo Jesús 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces no pudo haber sido asesinado él día viernes, fue otro día. Sin embargo, ese no es el tema. Ese tema ya lo tenemos en YouTube. Pero hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? La palabra Pascua quiere decir pasar por alto. ¿Sí? ¿Cuándo y cómo se inicia la Pascua? La Pascua se inicia en Egipto, estando Israel en esclavitud en Egipto. Luego de que Dios había tratado de varias maneras y de varias formas con Faraón, y Faraón no había querido dejar libre al pueblo de Israel, la última plaga que vino fue la muerte de los primogénitos. Dios le dice a Moisés que agarraran un cordero por familia, se reunieran, lo mataran, la sangre la apararan en el texto dice en un lebrillo, pero aquí decimos en una ponchera o en una totuma, y con una pequeña brocha le echaran aquí al dintel de la casa, porque el ángel de la muerte iba a pasar por la calle, por la avenida, por el camino, y donde estuviera la sangre ahí en el dintel de la casa, iba a pasar por alto. Es decir, ahí el primogénito de la casa y el de los animales de esa casa no iba a tener problema. Pero donde no estuviera la sangre ahí, bueno, el primogénito de esa casa, el primogénito de las personas y el de todos los animales se moría esa noche. Y así pasó. Entonces, por eso la palabra Pascua es pasar por alto. Es decir, los de esa casa no es que eran santos, no es que eran justos, no es que eran rectos, sino que obedecieron un mandato que se dio. Y por causa de la obediencia, fueron pasados por alto. Es decir, no tuvo la pérdida que debieran de haber tenido, como si lo tuvo el faraón y toda su casa. Entonces, acá esto quedó para memoria y recuerdo de la nación de Israel, y se celebraba una vez al año, solamente una vez al año era celebrado. Resulta que Jesús está acá, ya próximo a su muerte. Los discípulos le preguntan que dónde quería que le prepararan la Pascua. Y bueno, ya tenían organizado esta parte. El verso 20 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido.
Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: Señor, ¿soy yo? Maestro, le dijo: tú lo has dicho. Fíjate que para Judas acá, Jesús solamente era un maestro. Maestro, ¿soy yo? No le dijo Señor, no le dijo Cristo, no, maestro, ¿soy yo? Eso era lo que en ese momento era Jesús para Judas. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y aquí es donde quiero que presten atención, el verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ok, el 26. Ahora, atiendan para acá un momentito, escuche para acá. Están, no sé, casi a medianoche, cuando Jesús toma el pan para bendecirlo. Sin embargo, quiero aclararles esto. La Pascua tenía tres elementos. Uno era hierbas amargas, que le recordaba a los israelíes los 430 años que tuvieron de esclavitud en Egipto. ¿Sí? Los otros eran panes sin levadura. La levadura es tipo de pecado. No es que es pecado comer levadura, sino que era algo simbólico y Dios le había pedido a ellos que comieran panes sin levadura, en respeto y en obediencia a Dios. Y lo otro era carne de cordero, asada, solamente asada, sin partir los huesos. Ok, el cordero, todos sabemos que simbolizaba ¿a quién? A Cristo Jesús. En el caso de el pan, también era tipo o símbolo de Cristo Jesús. Ellos están aquí en esta Pascua que Jesús está comiendo con ellos, comiendo lo que Jesús denominó la última Pascua, es decir, la última Pascua con ellos y de paso, la última Pascua bajo el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué razón? Porque hasta ahí llegaba el sacerdocio de Aarón, porque un nuevo sacerdocio se iba a levantar. ¿Correcto? Y porque el cordero que era simbólico, que se había estado matando por mucho tiempo y en cada casa se mataba, ya se iba a dejar de matar porque el genuino y real y verdadero cordero estaba ahí, que era Jesús. Entonces, como apareció el tipo, el antetipo que se mataba, en este caso el cordero, iba a dejar de matarse, ya no iba a tener sentido, porque la sangre de esos corderos cubría el pecado, es decir, lo tapaba, cubría nada más. Sin embargo, la sangre de este cordero, que es lo que dijo Juan el Bautista que iba a hacer, quitar el pecado del mundo. ¿Por qué quitar el pecado del mundo? Porque en la iglesia no hay el pecado. Analiza lo que estoy diciendo. Acepto todas las críticas. Al final del tema respondo todas las preguntas. Jesús vino a quitar el pecado del mundo, y al quitar el pecado de un individuo que era mundo, deja de ser mundo y pasa a ser iglesia. Por lo tanto, la iglesia no está en pecado. El detalle es que muchos no han aprendido a diferenciar lo que es el pecado y lo que son los pecados. Son dos cosas diferentes. En la iglesia, aclaro, no existe el pecado, pero hay santos y justos cometiendo pecados. Eso es otro tema, que lo aclaramos después, o preguntas al final. Sigamos avanzando acá. En el verso 26 me dice que Jesús tomó el pan y lo bendijo. Ya va Jesús. Se cree que a las 6 de la tarde, cuando comenzó el tiempo de la Pascua, se oró para que se comiera y ya no era necesario orar más durante toda la noche, porque Jesús, al tomar el pan, ahora ora de nuevo. ¿Sabe por qué? Porque iba a establecer algo nuevo. ¿Qué era lo nuevo que iba a establecer? La cena. La Pascua, esa era la última, él lo había dicho ya. Entonces ahí iba a establecer la cena para los santos, en lo cual se eliminaba un elemento. Se eliminaban dos elementos y se agregaba uno nuevo. ¿Cuáles eran los dos elementos que se eliminaban de la Pascua y ahora en la cena? Hierbas amargas. Uno, el cordero, la carne del cordero. Ahora quedaba pan y el vino que se estaba agregando. ¿Qué es lo que dice el verso 26? Y mientras comían, tomó Jesús el pan
y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Analice la expresión, tomad, es decir, agarren, comed esto, les está entregando un pedazo de pan, es mi cuerpo. Esto ha de interpretarse literalmente o simbólicamente. Analice la pregunta. Esta expresión y este dicho de Jesús, esto que está aquí, ¿se ha de interpretar literalmente o simbólicamente? Simbólicamente. Si fuera literal, sería un pedazo de oreja de Jesús, un pedazo de barriga, un pedazo de pierna, lomito. Entonces no es literal, es simbólico. ¿Qué es lo que vamos a hacer de aquí un rato? Por ahí tenemos algo guardado que es simbólico a lo que vamos a hacer. No es literal, no hay transubstanciación. No hay tal cosa que como cuando agarremos el pan, ese es un pedazo de los cachetes de Cristo, el otro es un pedazo de la barriga y el otro un pedazo del lomito. No, no hay transubstanciación. Es algo simbólico que vamos a hacer. Ahora, ¿quién estableció eso? Jesús mismo. Acá comió la última Pascua con sus discípulos y luego entonces instituye la cena para los santos. ¿Qué es lo que dice que tomó? El pan. Y dijo que ese pan era ¿qué? Su cuerpo. Y tomó la copa, óigame, que no era parte, el 27, y tomó la copa que no era parte de la Pascua, y habiendo dado gracia les dio, diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del ¿qué? Nuevo pacto. Diga conmigo. Diga nuevo pacto. Nuevo pacto. Ajá, ¿por qué nuevo pacto? Porque había un pacto viejo y ese pacto estaba llegando ahí al final. Entonces viene un nuevo pacto que por mucho, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Para remisión, grábese esa palabrita, remisión. ¿Qué es remitir? ¿Alguien me puede decir qué es remitir? Remitir, término que se usa mucho en el mundo militar, en el mundo policial, en el mundo de algún ministerio. Por decir algo, tenemos un puesto de comando aquí, hay un teniente que lo dirige, un capitán que dirige, de repente ustedes se hacen amigos de él, van y lo visitan de vez en cuando, pero hay un día que llegaron allá y le preguntan: ¿a quién busca? No, busco al teniente Juan Carlos, fue remitido para Yaracal. ¿Qué es remitir entonces? Quitar de y poner en. En el caso de los pecados, en el caso de la muerte y la resurrección de Jesús, para efecto de los pecados de nosotros fueron remitidos. ¿Qué es remitido? Quitados de nosotros y puestos en Jesús. Ahora la pregunta es, usted tiene una deuda con el banco, debe $50,000. ¿Será fácil pagar $50,000? Ok, usted no tiene y no tiene cómo pagarlo. Y alguien llegó, asumió la deuda, es decir, él se autorremitió la deuda a él y la pagó. Óigame, no le está prestando plata a usted. Él está pagando su deuda. Él está pagando la deuda que pude haber tenido yo. Esa deuda fue remitida a él y en el caso mío y en el caso suyo fue cancelada. Usted llegó allá y la deuda que tengo por ahí, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal, el número de cédula, tal. Aquí te pago. ¿Qué pasó? Alguien se remitió la deuda a él. Eso es remitir. Eso fue lo que pasó con los pecados suyos y los míos. Fueron remitidos sobre Jesús. Y si los pecados suyos y los míos fueron remitidos sobre Jesús, pregunto, ¿usted sigue siendo pecador? Respuesta inteligente. Pero oigo con tristeza algunos que todavía dicen: hermano, nosotros somos pecadores arrepentidos. ¿Tiene sentido eso? No. Que cometemos pecados sociales y morales, sí. Porque Jesús quitó fue el pecado. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay entre el pecado y los pecados? Gramaticalmente hablando, él es uno. Los es de dos en adelante. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de una acción espiritual que
la podemos llamar incredulidad. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué es condenado el que es condenado? Porque no cree, dice el texto ahí clarito. Eso no tiene más explicaciones. Eso es en cuanto a el pecado. Entonces, los que fuimos incrédulos, estuvimos en pecado y estuvimos perdidos. Una vez que conocimos, una vez que oímos, una vez que aceptamos el mensaje de Dios y su palabra y recibimos a Jesús en nuestro corazón, entonces la incredulidad salió de nosotros, pasamos a ser creyentes. Una vez que dejamos de ser incrédulos y pasamos a ser creyentes, fuimos sacados del estado de condenación y puestos en estado de justicia. En nosotros fue imputada, en nuestro espíritu fue imputada la santidad, la justicia de Dios y también la vida eterna. Una vez y para siempre. Para el resto de nuestra bendecida existencia. Entonces, ¿seguimos siendo pecadores? No, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Ahora, yo quiero hacer una analogía acá. A mi hermana, que se bautizó, que nos está grabando por allá, la llevamos a un laboratorio y le sacamos una gota de sangre de la oreja y le sacamos una gota de sangre del dedo gordo del pie y la llevamos para hacerle un examen a ver dónde ella es más mala sangre. No, perdón, dónde tiene más hemoglobina. Ajá, dónde ella tiene más hemoglobina. ¿Dónde cree usted que ella tiene más hemoglobina? ¿La gota de sangre de la oreja o del dedo gordo del pie? ¿Dónde cree usted que ella puede tener más hemoglobina? Mientras usted va pensando, le digo la otra. El chico que llegó allá, lo llevamos a un laboratorio, le sacamos un pedacito de hueso de la frente y le sacamos un pedazo de hueso del dedo gordo del pie también. Y lo llevamos al laboratorio para averiguar dónde tiene más calcio. ¿En la frente, en el hueso de la frente o en el dedo gordo del pie? ¿Dónde cree usted que ella tiene más hemoglobina y dónde cree que él tiene más calcio? Creo que tiene más hemoglobina en la oreja. Sí, debe ser que la hemoglobina es liviana y se va para arriba, ¿no? Si la sangre pertenece al mismo cuerpo donde está el pie, igualito. Si la tapa de la frente, el hueso, pertenece al mismo cuerpo donde está el dedo, igualito. Pregunto, ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Vuelvo a preguntar, ¿Cristo es la cabeza de la iglesia? Amén. ¿Usted es miembro del cuerpo de Cristo? Amén. Entonces, ¿dónde hay más santidad? ¿En Cristo o en usted? ¿O en usted o en Cristo? ¿O somos iguales? En cuanto a justicia, iguales, o yo. En cuanto a santidad imputada, iguales. En cuanto a santidad del alma, ahí sí nos lleva Cristo una morena. Y en cuanto a santidad del cuerpo, también. Vamos a ser lógicos ahí y vamos a ser justos ahí. Entonces, entendamos que lo que Cristo hizo acá fue para brindarnos a nosotros el perdón y estableció una nueva acción, pero esa nueva acción, el que nos las va a explicar muy clarito por aquí es nuestro hermano Pablo. Vamos rapidito a 1 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. Oiga lo que dice Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es lo que acabamos de leer en Mateo 26. Tomó pan. La noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿En memoria de quién vamos a hacer lo que vamos a hacer? En memoria de él. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. ¿El nuevo qué? Pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que, hace esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Nótese que aquí no me pone un límite como teníamos el límite en la Pascua. En la Pascua era una sola vez al año. Aquí me dice, haced todas las veces en memoria de mí. Es decir, la podemos hacer todos los días, semanalmente, mensualmente, una vez al año, cada 3 años, cada vez que lo decidamos
hacer. Entonces, seguimos leyendo que el ruido de algunos está más adelantico. Aquí no está el ruido todavía. Ok, vamos aquí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Más que la muerte, anunciamos en la resurrección, los beneficios de la resurrección. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan, oiga lo que viene, y bebiera esta copa del Señor indignamente, hágale seguimiento a esta palabra que la vamos a analizar un poquitico de aquí un rato. Indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Puede usted repetir esto? Pruébese cada uno a sí mismo. Ya va. Yo como pastor, como líder, como director, ¿los tengo que probar a ustedes o ustedes se tienen que probar ustedes mismos? Según la Biblia, son ustedes que se tienen que probar. Yo no tengo que estar probando a nadie, ni tengo que decirle usted puede, usted debe, usted no, usted sí. Ese no es mi trabajo. Ese trabajito es suyo. Así que no me venga a tirar encima el trabajo suyo, haga su trabajo. Entonces, ¿puedo tomar o no puedo tomar? Eso no me lo pregunte a mí, pregúnteselo a usted. ¿Sí? Vamos a la Biblia, o sigamos en la Biblia. Ajá. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de la copa y beba coma del pan y beba de la copa. Verso 29. Porque el que come y bebe, aquí viene otra vez la palabra que le hace ruido a muchos, indignamente, y aquí está la respuesta para la pregunta, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué es comer el cuerpo del Señor indignamente? Dice el texto, sin discernir. ¿Qué es discernir? Averiguar, revisar, cómo ando, sería lo de menos. El detallazo aquí es quién soy y qué tengo. ¿Sí? Cuando yo le dije hace rato que Cristo es la cabeza y usted el cuerpo, ¿qué diferencia hay entre su cabeza y su cuerpo en cuanto a sangre? En cuanto a propiedades, vitaminas, en cuanto a salud o enfermedad, ¿qué diferencia hay? Si el cuerpo está enfermo, si la cabeza está enferma, el cuerpo está enfermo, y si el cuerpo está enfermo, la cabeza está enferma. En este caso, la cabeza es Cristo. ¿Cristo está en pecado? Nunca lo estuvo. Una vez le montaron los suyos y los míos por 3 días y los acabó a los 3 días. Los destrozó. Entonces, si Cristo no está en pecado, la iglesia tampoco. Digan aunque sea yayay. Si Cristo no está en pecado, la iglesia tampoco. Amén. Que algunos de nosotros en algunos momentos cometemos pecados, algunos de nosotros, estamos hablando de pecados sociales y morales, lo lógico es que usted reconozca que pecó, que lo confiese y se aparte. Porque le digo algo, entre cielo y tierra no hay nada que se esconda. Entre más usted lo esconda, igualito eso va a salir. Entonces lo más lógico es que usted lo saque lo más rápido posible y mate ese animal y ya hay punto. Es decir, no es el primero que ha fallado, ni es el último. Lo importante es que el que falló reconozca su pecado, confiéselo y apártese más rápido, lo más rápido posible. Y ya, y estamos hablando de pecados sociales y morales. ¿Dónde se ven esos pecados sociales y morales? Búsqueme ahí en Marayana, Marcos capítulo 7, verso 15, 21, 22 y 23. Y me lo lee por favor, para que más o menos usted tenga un análisis de lo que son pecados sociales y morales. El pecado, le dije yo que es la incredulidad. No somos incrédulos, somos creyentes, ya no estamos en pecado. Que cometemos pecado de vez en cuando por ahí, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué es comer sin discernir? Es sin evaluar. ¿Quién eres tú? ¿Qué tienes tú? ¿Quién es Cristo? ¿Qué produjo Cristo en ti? ¿Qué se produjo en ti? Lo que se llama el misterio del cambio. ¿Qué es el misterio del cambio? Que cuando llegamos a Cristo Jesús, nosotros éramos hijos por creación.
pero ahora somos hijos por pacto de sangre. Juan 1:12, ¿alguien se lo sabe y me lo recuerda? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Otra vez, pero suave, lento, pausado. Escuche eso. Mas a los que le recibieron. Ajá. De los que están aquí, ¿cuántos recibieron a Jesús? Aleluya. Amén. Ajá, sígala. A los que creen en su nombre. Lo recibimos porque creemos. Y creemos porque lo conocimos. Porque ¿cómo creo yo en el que no conozco, verdad? Siga. Les dio potestad. Les dio. Quiere decir que no éramos. Les dio derecho. Les dio potestad. Les dio el privilegio ¿de qué? De ser hijo de Dios. Ahora pregunto. Todos los que estamos aquí tenemos más hermanos, ¿verdad? Biológicos. ¿Sí? Ok. Pregunto. Los hijos de su mamá y de su papá, que son hermanos suyos, ¿quién de ellos es más hijo de papá y mamá que usted? Bueno, entonces, los hijos de Dios todos somos iguales, ¿sí o no? Ok. Entonces, si Jesús es hijo de Dios y yo soy hijo de Dios, Jesús no es más hijo de Dios que yo. Eso se llama discernir. Eso se llama saber quién eres tú. Eso se llama tener identidad. Se cuenta la historia de unos muchachos que bajaron de la montaña y había una alcabala en un sitio. Cuando venían bajando en el carro, los pararon ahí. Eran 5 que venían y le pidieron la cédula a todos. 4 sacaron cédula y la pasaron. Y hay uno que no la pasó y le dijo, amigo, ¿y la cédula suya? Se me perdió. Si él dice que se le perdió, tenía cédula. ¿Sí? Por favor, deme el número. Y el hombre dice, se me perdió con tú y la cédula. ¿Qué pasó? No se sabía el número de cédula. Y nosotros para el Estado somos un número, no nombre. Octaviano Torres hay mucho. Freddy Torrealba hay mucho. Pero la cédula que él maneja, la que él tiene o la que lo maneja él, es única. Entonces, este chico tenía cédula, pero no tenía identidad. ¿Qué es tener identidad? ¿Sabes el número? ¿Qué es tener identidad en Cristo Jesús? Saber lo que somos, lo que tenemos y lo que podemos en Cristo Jesús. Amén. Ok, ¿no hay un texto que yo mandé leer por ahí aparte? Ajá, dele. Escuchemos sobre los pecados sociales y morales. Suéltalo, hermana. Ningún alimento que entre en el cuerpo Ajá. lo vuelve impuro a uno. Uh-huh. Es lo que sale del interior lo que lo vuelve impuro a uno. Verso 21, 22 y 23. A ver qué es lo que vuelve impuro a algunos. Porque del interior de la gente, Ajá. o sea, de la mente, Ajá. salen los malos pensamientos, Escuche. la inmoralidad sexual, A uno, pecado moral. El robo, pecado social. Asesinato, pecado moral. adulterio, Ajá. codicia, Moral. maldad, Ajá. el engaño, Ajá. el desenfreno, Ajá. la envidia, los impulsos, Ajá. la arrogancia y la necedad. Ajá. Toda esa maldad proviene del interior y eso es lo que hace impuro. Nótese que no vienen del infierno. Nótese que no vienen de la mente del diablo y los demonios, porque hay algunos que son tan irresponsables que cuando cometen alguna falta, al más bolsas el diablo y le echan la culpa a él. No, hermano, el diablo me engañó. No, el diablo no lo engañó. Usted se rindió por cobarde. Usted se rindió por flojo. Otra cosa, le preguntaba yo a los muchachos ahora por allá, no me acuerdo dónde era que estábamos, que preguntábamos que si el pecado era feo. De feo así, de que incómodo, de que diera. No. El problema son las consecuencias. El pecado como tal es sabroso, pero las consecuencias no son sabrosas. Ajá. Entonces, si el pecado fuera feo, ¿quién lo hiciera? Nadie. Nadie. Ah, entonces el detalle está en las consecuencias. Y ahí estamos hablando de los pecados sociales y los morales, que son los que estamos como iglesia en capacidad de cometer. Pero el pecado que nos tenía como mundo, el pecado de la incredulidad que nos hacía mundo, ya es imposible cometerlo, porque ya somos creyentes y no dejaremos de ser creyentes nunca. Nos podemos apartar de la vida congregacional, nos podemos apartar de la vida devocional, pero de ser creyente nunca. Eso lo tenemos muy claro. Entonces,
comer la cena sin discernir es no saber qué somos, qué tenemos y qué podemos. Por esa razón, el que come y bebe para juicio para sí. Ahora, el problema no es el que tú comas la cena en esa condición. El problema es que vives en esa condición y por vivir en esa condición, comes la cena en esa condición, pero el problema, reitero, no es el pedacito de pan o galleta y el jugo que nos vamos a tomar. El problema es que la gente, con todo y que somos creyentes, vivimos en condición de pecado, cometiendo falta, cometiendo pecado, y como Dios no los perdona a todos, sí es cierto, no los perdona a todos, pero las consecuencias del pecado Dios no las pasa por alto, ruedan por el filo del lomo de los que andamos o que están cometiendo pecado. Si no, pregúnteselo a David, pregúnteselo a Salomón, pregúnteselo al hombre que agarraba a los osos y les abría la boca, a los tigres, el otro, no, Sansón. Pregúnteselo a Sansón, que por andar jugueteando perdió los ojos, perdió la visión, lo pusieron de mojiganga, como decía mi mamá, no sé si esa palabra por aquí la entienden, lo agarraron para pasar coleto, para burlarse de él, y finalmente pues él se suicidó con un poco de gente, pero sin visión, le vino la fuerza sin visión. Es como una represa cuando se explota o un río cuando se sale del cauce. Mucha fuerza, mucho poder, pero sin estar canalizado. Es un peligro. Entonces, el problema está que usted y yo estamos en estado de justicia. El detalle está que usted y yo como creyente, estamos aptos para, óigame, tomar la cena. Después de ser creyente, estamos aptos para ser bautizados, para tomar la cena, para tocar un instrumento, para cantar, para predicar. ¿Qué más cosas se hacen aquí, Juan Carlos? Ofrendar, diezmar, ¿qué más se hace? Ayudar a otro, ayudar a otra, como cristianos que somos. Ahora, es cierto que hay ciertos líderes que dentro de sus iglesias tienen ciertas normas para poder darle la cena a alguien. Son normas unipersonales que yo se las respeto a ellos, pero no las comparto porque no están en la Biblia. ¿Cómo cuáles? Que si usted no se casa, no puede ser bautizado. Si usted no es bautizado, no puede tomar la cena. No. Pero dijo un amigo mío, pero si le reciben los 10,000 ofrendas, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Ajá. Ahora, el detalle está que usted, después de que es creyente, pasó a ser miembro del cuerpo de Cristo. Y si usted es miembro del cuerpo de Cristo, no es miembro de la iglesia. No será miembro de una iglesia local, de la que pastoree, por decir algo, Freddy, no. Pero aquí lo importante no es ser miembro de la iglesia de Freddy. Aquí lo importante es ser miembro del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo. Porque el que tiene cielo es Cristo, el que nos va a llevar para el cielo es Cristo. Freddy va agarradito ahí. A él se lo va a llevar también. Entonces él no tiene la potestad de negarle a nadie. Sin embargo, tenemos gente con esta posición psíquica, se la respetamos, pero no la compartimos. ¿Por qué razón? Porque le están privando derechos a creyentes que no debieran de privársele. Seguimos acá. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El problema de enfermos y debilitados entre vosotros es porque no hemos entendido Isaías 53, 4 y 5, que dice: molido, él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. En Isaías 53, 4 y 5 no solamente nos habla del perdón, sino que juntamente con el perdón para nosotros como iglesia está la sanidad del cuerpo. No solamente hay sanidad para el espíritu, es el ser libre de condenación, ser libre del pecado, sino que está ahí también la promesa de la sanidad corporal. El detalle es que como nos han predicado es salvación, nos han predicado salvación y santidad, hasta ahí hemos llegado, pero ya va. Aquí viene el paquete completo. Molido él fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, que tiene que ver con salvación, con perdón. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, junticos. Pero se nos predica nada más de salvación y de santidad
y no se predica de sanidad. Se predica muy poco sobre sanidad. Entonces, por eso tenemos una iglesia sana, perdón, tenemos una iglesia santa, tenemos una iglesia salva, pero enferma. Y Cristo pagó por todo. Entonces, eso es vivir sin discernir. Estoy feliz porque soy salvo, estoy feliz porque soy santo, pero no me lanzo a la batalla por la salud de mi cuerpo. Es decir, demando de Dios el perdón de mis pecados, es un derecho. Demando en Dios la santidad para mi vida, es un derecho, pero no demando la sanidad para mi cuerpo, porque me pareciera que hay otras cosas que hacer. No, el texto me encierra los dos. Entonces, vivir sin conocer estas propiedades es vivir sin discernir qué somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Y el problema no es comer la cena, sino que se vive indignamente. El detallazo no es comerse el pedacito de galleta y de pan y tomarse el jugo. El detallazo es la vida indigna que se vive de siendo cristiano, no vivir como cristianos que somos. Ese es el detalle. Porque le paramos más a lo que dicen los hombres que a lo que dice la Biblia. Aquí es donde yo les digo a ustedes que es necesario dejar de comer Biblia como los pichones de pájaro. ¿Cómo? Con la boca abierta y los ojos cerrados. Lo que le tiran ahí se lo tragan. No. Ahora hay que tener la boca abierta y los ojos también. No vaya a ser que cualquier basura que nos tiren, échela para un lado. Las mañas del predicador para un lado. Lo que él cree que es así, pero que bíblicamente no es así, déjeselo a un lado. Agarre todo lo que él le dice que está en la Biblia y lo que él le diga que está fuera de la Biblia, déjelo para un lado. Usted va a un restaurante y le sirven un pescado. ¿Usted cree que usted no pagó los huesos que dejó en la mesa? Sí, eso también. ¿Eso lo pagó? ¿Por qué dejó los huesos? ¿Son malos los huesos? No. Usted no tiene capacidad maxilar para triturarlo, para devorarlo y comérselo. Pero si usted va donde hacen la harina de pescado, el pescado se quita y se lo muelen molidito, usted se come todo. Pero tiene que tener una máquina especial para molérselo y dejárselo polvillo, ¿verdad? Y eso pasa con el pescado, eso puede pasar con la res, eso puede pasar con el pollo también. Entonces, hay cosas que nos enseñan, que nos predican, que no tenemos capacidad para digerirlo y ingerirlo tampoco. Déjelo ahí. Aunque usted lo pagó todo, pero déjelo que a usted no le pasa. ¿Sí? Entonces, la escritura me dice, escudriñarlo todo. Retén lo bueno y desecha lo malo. Muchas veces no es que es malo lo que voy a desechar, es que yo no tengo capacidad para ingerir y digerir lo que me están diciendo. Déjelo quieto, espere el tiempo, cómase lo que usted entiende, disfrute lo que usted entiende y vendrá el momento que usted puede ir a otro nivel para comerse lo otro. ¿Amén? Es como el que levanta pesas, comienza levantando, por decir algo, 40 kilos, ya dentro de un mes 45, ya dentro de 3 meses 50 y así va hasta que levanta 80 y más kilos. Pero eso es a medida que va ejercitándose. Entonces acá estamos, como dicen los argentinos, en la misma onda en cuanto a lo que es el estudio y el análisis. Entonces no hay límite, bíblicamente no hay límite para no tomar la cena, solamente que crea. Ahora, si le damos la cena a uno que no cree, ¿cree usted que él tomó la cena? Si agarramos a uno que no cree y lo llevamos allá a la laguna y lo metemos como bautizamos a los hermanos, ¿cree usted que lo bautizamos? No. ¿Qué le hicimos? Le dimos un baño de agua. Porque solamente los creyentes, luego de creer, son bautizados. Entonces, después de creer, cualquiera debe tomar la cena sabiendo lo que le estoy diciendo. Pero si usted no sabe lo que le estoy diciendo, no es correcto que lo haga. Límite de edad para tomar la cena, no lo hay. Debe ser un creyente y que conozca estas verdades. Que conozca que en Cristo Jesús se dieron 3 incidentes en la cruz del Calvario, los cuales son redención, remisión, que es la palabra que dijimos ahorita, remitir, y hubo propiciación. ¿Qué es redención? Que fuimos comprados a precio de sangre, no cualquier precio, precio de sangre. Fuimos comprados todos y aceptamos ese sacrificio. Remisión, que los pecados míos fueron quitados de mí, colocados en él. Si fueron quitados de mí, pues yo no tengo pecado. Me refiero a el pecado. ¿Sí? ¿Qué es
propiciación, que Dios consiguió a alguien a quien encaramarle el pecado para en él acabar y destruir el pecado, que es una de las dos únicas obras que el diablo ha hecho sobre la tierra, porque el diablo solamente ha hecho dos obras sobre la tierra. Uno, produjo el pecado, introdujo el pecado en la raza humana, y el pecado que produjo. ¿Qué produjo el pecado? Entonces, la muerte y el pecado son productos de Satanás. Son las dos únicas obras que ese animal hizo. Pero pregunto, ¿sigue el pecado vigente? Si el pecado siguiera vigente, Cristo debiera estar en la tumba, muerto. ¿Sigue la muerte vigente? Tampoco. Si la muerte siguiera vigente, Cristo debía estar en la tumba, muerto. Si Cristo se levantó es porque venció el pecado. Y el término vencer ahí no es que lo agarró y lo sometió, no. Lo pulverizó, lo aniquiló, lo extirpó, lo desapareció, el pecado. Y por causa de destruir el pecado, destruyó las muertes. ¿Cuáles? La espiritual y la física, las dos. Entonces, eso es lo que le da a Cristo la victoria sobre el diablo. Entonces, la victoria total de Jesús sobre el diablo y sobre los demonios no fue en la cruz, fue en el infierno. Cuando Jesús se levanta de allá, es porque ya el pecado está listo, la muerte está lista y el que los produjo también está listo. Porque la fábrica se le acabó. ¿Sí? Entonces, hermanos queridos, eso es lo que tengo en esta hermosa tarde para ustedes. Dios bendiga a todos los que van a ver este video y entramos en preguntas aquí.